Señores, vamos para la última parte de esta sesión y del trabajo completo, pero es la más conflictiva, por decirlo así, porque el reporte electroencefalográfico es algo muy personal. Depende de quien esté reportando. Depende de mí, depende de Carrasco, depende de Muñiz, depende de Vidó, depende de todo, de cada uno de nosotros. Lo primero es quien lo hace, es decir, el técnico es vital para tú tener un buen reporte electroencefalográfico. Eso es vital. Eso es vital. Es importante porque es la parte más controversial, repito, de la electroencefalografía. Pero es simple, es sencillamente escribir lo que veo y ya acabé, ¿verdad? Tiene punta, ya acabé, nos vemos, adiós. Pero, por no ser tan simple, así, ¿verdad?, de que lo escribí y ya, hay la Sociedad Americana de Neurofisiología Clínica, tiene unos guidelines que sencillamente nos guían, es unas guías, es algo que nos dice, mira, tú lo puedes hacer así, lo puedes hacer así, lo puedes hacer así, lo puedes hacer así y lo puedes hacer así. Te dan como más o menos un orden lógico de descripción de las cosas para tú poderlo realizar. Es lo que hace la Sociedad Americana de Neurofisiología Clínica en su guideline número 8, que fue realizado en el 2006, y todavía no ha sido cambiado. Se revisó, ¿verdad?, por la Academia Americana de Neurología, y hay una revista, hay un artículo de ella misma que no habla de esto mismo y sigue el mismo orden que ya está previamente planteado. La idea de esto es sencillamente quizá ordenarnos para tener algo lógico que describir y que seguir una secuencia, nada más. No necesariamente es estricto, debo hacerlo exactamente así, pero es una orientación. Y esta parte nos la divide al final en 3 elementos que tenemos que tomar en cuenta, y uno de ellos, que es el más controvertido todavía, es la correlación clínica. Yo comentaba ahorita algo que decía Muñiz en su presentación, y era que en la escuela donde nos formamos, la correlación clínica muchas veces no la hacemos. Preferimos llamar al médico, sí hacemos la interpretación, lógicamente, pero esa correlación clínica de sugerencia de cosas al médico, que el médico referidor, uno trata, ¿verdad?, de manejarlo de otra forma. Se establece, ellos también sugieren lo mismo, que hay cosas que se deben decir y cosas que no se deben decir, pero es una guía. Yo siempre he dicho esto, que lo más importante para un reporte es saber la edad del paciente y el estado de conciencia del paciente, punto. Dice, pues si es así de fácil, pues yo acabé, ¿verdad que sí? Pero esto es como una idea general, básico. Recordemos, y ya hemos visto aquí, que no es lo mismo ver un electroencefalograma de un niño que ver un electroencefalograma de un adulto. Por eso para nosotros es importante saber la edad del paciente para hacer un buen reporte. Y el estado de conciencia. No es lo mismo un paciente durmiendo que un paciente dormido que un paciente despierto. ¿Sí? Eso en sentido general. Debe ser conciso, diciendo lo necesario y lo que está en el electroencefalograma, ¿verdad? Debe ser algo concreto, que se entienda, que el médico referidor entienda lo que tú estás tratando de transmitirle, de lo que tú viste en ese electroencefalograma. Normalmente debo comenzar con los datos demográficos, y técnicos del procedimiento, y esto lo hace el técnico, son los datos generales que vamos a obtener del paciente, la edad, el porqué, que en la mayoría de los casos ninguno tenemos un por qué vamos a hacer un electroencefalograma, ni por qué lo vamos a interpretar, sencillamente dice electroencefalograma, porque no nos ayudan. Entonces el técnico tiene que comenzar a preguntar qué le pasa, qué tiene, tratar de hacer una pequeña historia, ¿verdad?, del por qué le mandan a hacer el electroencefalograma, pero no tenemos una idea real de lo que el médico referidor está buscando en ese paciente.
que es una cosa importante. Y lógicamente, los datos son obtenidos, como yo decía, por el técnico. Estos son los datos, a manera general, que todos tenemos que tener en el paciente, y hay algo que muchas veces se obvia, que yo dije ahorita y que voy a repetir ahora: la dominancia del paciente. Esto nos va a ayudar mucho a orientar lo que es el reporte. Los datos o la circunstancia clínica del estudio, la historia, repito, vamos, historia, ayúdennos. ¿Es porque le duele la cabeza? ¿Es porque se va de lado? ¿O fue que se mareó y se cayó? ¿O sencillamente levantó un ojo más que otro? ¿O levantó un dedo? La historia que fuese, pero esto es importante que nos ayuden en ese sentido. El estado de conciencia del paciente, ya ha mencionado, ¿qué medicamentos toma? Muchas veces no sabemos, y como decíamos ahorita, hay medicamentos que van a alterar la arquitectura de ese electroencefalograma, y necesitamos saber qué está tomando para tener una interpretación clara del mismo, o si tiene algún tipo de lesiones en el cráneo. Porque habíamos visto ahorita que el ritmo beta se puede generalizar, o puede estar presente, o puede atenuarse sencillamente por una craniostomía, ¿verdad que sí? Entonces debemos tener esto pendiente. Yo decía que se va a dividir en estos tres elementos: introducción, descripción e interpretación. La introducción, ya por lo dicho, es lo que habíamos dicho, ¿verdad? Uno va a describir bajo qué circunstancias se hizo el electroencefalograma, la cantidad de electrodos que utilizamos. No es lo mismo un recién nacido, un montaje de muerte cerebral, un montaje de recién nacido, que utilizamos menos electrodos a una distancia mayor, a una sensibilidad mucho más baja, a un electroencefalograma, ¿verdad?, de un adulto normal, despierto, que está hecho de manera estándar. Es importante esa parte. Algún tipo de preparación que tuvo el paciente, si tuvo deprivación o no de sueño, o si se le dio medicamento a ese paciente para dormirlo y hacer el electroencefalograma. Y, lógicamente, el lugar donde se realizó el estudio. Ahí está el ejemplo de la unidad de cuidado intensivo. Como decía Evelyn, en la unidad de cuidado intensivo hay un montón de elementos que van a producir interferencia, y esto es un capítulo aparte, enteramente para lo que es el electroencefalograma. La otra parte de la descripción, ¿verdad? Esto describe las características generales del registro, tanto si es anormal, ¿verdad? Y se debe de presentar de una manera objetiva. Yo estoy viendo que tiene una punta en temporal derecha, temporal izquierda, temporal anterior o temporal posterior, ¿verdad que sí? ¿Y qué significado pudiera tener esto? Y tú no puedes juzgar, como decíamos ahorita, mira, tiene una punta y eso es una epilepsia. Pero bueno, es una punta. Y si no te mandaron a la clínica, mucho menos tú saber si el paciente ha convulsionado en algún momento. Es decir, es importante, no debemos jugar, debemos describir lo que estamos viendo. Una descripción buena permite a un evaluador externo imaginar todo el trazado sin necesidad de estarlo viendo. Él sencillamente leyendo puede saber, mire, una punta de región temporal, mira, está de este lado, es de esta forma, por la descripción que usted le puede hacer en ese electroencefalograma. Y ahí hay una forma, ¿verdad? Lógicamente, repito, es una guía, es una orientación de lo que debemos tener en cuenta para poder realizar un reporte. ¿Cuál es el ritmo dominante? ¿Cuál es su frecuencia? Si es continuo, la localización, si hay algún tipo de alteraciones, la amplitud, la simetría, la sincronía, si es rítmico, si no es rítmico, si tiene o no reactividad ocular, ¿verdad? Uno comienza describiendo el ritmo de base que tenga ese paciente. La descripción, si es reactivo o si no es reactivo, si cumple o no gradiente, etcétera, etcétera. Uno hace una descripción básica del electroencefalograma de base que tiene ese paciente. Para los registros que son anormales, sea de infante o no, esté o no durmiendo el paciente, hay que describir lo que es su frecuencia dominante. Y, lógicamente, existen lo que se llaman normas de localización en el electroencefalograma,
donde te dice que si hay una inversión de fase, que si es la amplitud mayor de un lado, que si aparece o no, eso debemos de describirlo. Mira, tiene 200 milisegundos en T4 primero que en tal sitio, porque ya sabemos, oh mira, es que comienza aquí y se está expandiendo a otras áreas, y esto nos hace pensar y decir, sí, lo que yo estoy pensando clínicamente se está dando, ¿verdad? Hay que descubrirle siempre frecuencia y amplitudes. Ustedes van a ver mucho esta palabra en todo, porque sí hay que describir su frecuencia y su amplitud. Si es frecuente, si no es frecuente, si es constante. El electro que describí, que estaba presentando Carlos ahorita, que desde que comenzó el estudio tenía su descarga. Ese es su ritmo de base, decía Carlos. Sí, pero eso hay que describirlo. Es que eso está todo el tiempo ahí. Y eso es una frecuencia importante. Si existe una marcada asimetría, recordemos los datos y por eso mencionarlo anteriormente. 50%, no más del 50% para el lado dominante y 35% para el lado no dominante. Grafoelementos anormales si presenta el paciente. Punta, ondas agudas, ondas lentas, ¿verdad? Es aconsejable, dice, describir distribución topográfica o localización de cada una de ellas. Si es generalizada, es generalizada. Pero si es focal, hay que describir su localización. Tratar de ser lo más específico posible. Y lógicamente, cuando estamos interpretando un electroencefalograma, cuando estamos viendo un electroencefalograma, el cambio de montaje nos ayuda mucho, ¿verdad? Para uno tratar de focalizar esa alteración que pudiera tener el paciente. Si hay sincronía, si no hay sincronía, si es simétrico, si no es simétrico, si esa asincronía, si esa simetría es intrahemisférica o interhemisférica, eso también nos va a ayudar mucho en ese sentido, algo que presentaba Evelyn ahora, que vemos ondas lentas solamente de un solo lado, eso está totalmente asimétrico y ya podemos orientarnos mucho más. El tiempo expresado, si es continuo, intermitente o no, como ya decíamos anteriormente. Si las anormalidades son episódicas, se describe la duración y se especifica si constituye un patrón de descarga o no. Es que apareció de manera esporádica o, mira, es como un patrón, es siempre punta onda en el mismo lugar o es polipunta en el mismo lugar, es necesario describirlo. Eso nos va a orientar bastante. Nos tocaría en este caso, después de esto, describir los hallazgos de registro de sueño. Es decir, yo hago mi descripción de mi electroencefalograma de base, del ritmo de base de ese paciente, ¿verdad? Si tiene alguna anomalía. Ahora nos tocaría describir si a ese paciente se le hizo un registro de sueño o no. Y si en ese sueño que tiene el paciente, si lo tuvo, hay o no, o existe la misma descarga que ya describimos, o si se exacerban o no se exacerban. Mira, son más frecuentes durante el sueño las anomalías que ya lógicamente habíamos descrito, o si no, o si aparecen sencillamente. Señalar si ese sueño, si lo tuvo, es espontáneo o no fue espontáneo. Después de esto, es decir, datos generales, describo mi ritmo de base, describo las anomalías, describo el sueño. Ahora viene la maniobra de activación, la que habíamos realizado. Recordemos, siempre se realizan 4, hiperventilación, fotoestimulación, cierre, apertura ocular y sueño. Normalmente el sueño está presente, normalmente, no siempre, pero se debe de describir. Y si en ese sueño hubo o no una respuesta adecuada o fisiológica. Sí, mira, las maniobras que se hicieron, pero las respuestas que tuvimos fueron las normales, fueron las fisiológicas, es lo que esperamos de este tipo de estimulación. Y si son patológicas, lógicamente, describir cada uno de los elementos que allí puedan aparecer que sean patológicos o que sean grafoelementos patológicos. Si son las puntas generalizadas o no, si son focales, si no son focales, qué tipo de grafoelementos tenemos. Y si no se realiza las maniobras, tenemos que especificar el por qué. Porque recordemos que la intención de realizar una maniobra de activación es exacerbar los elementos patológicos que pueden aparecer en ella. Si no la tenemos, ok, si no se realizó, debemos decir el por qué no se realizó. Y si hacemos
las maniobras que están fuera de lo que de una manera estándar se hace, el táctil, el sonoro, la lectura, ¿verdad? Porque se sospecha de que el paciente, o me lo refiere y dice, mira, él cada vez que leo, que le pongo la mano, hace algún tipo de crisis o algún tipo de mioclonía, entonces eso debemos de describirlo. Mira, realizamos una estimulación sonora por tal razón y si fue o no, o tuvo o no cambio durante ese tipo de maniobra. Hasta ahí seríamos y ya acabamos, ya describimos el examen, el ritmo de base, si tenía normalidades, si el voltaje, la frecuencia, el sueño, las maniobras, es decir, es siguiendo más o menos el orden que se estipuló hace tiempo. Ahora viene lo que es la parte de la interpretación, después de haber hecho todo esto. Y aquí, repito, y lo escribí por eso, la diferencia entre médicos aquí es que tenemos, ¿verdad? Podríamos tener la mayor diferencia. Y se ha dividido en dos partes, en lo que es de por sí la impresión que tengo del procedimiento y la correlación clínica. Personalmente, en la mayoría de los estudios que reportamos, no hacemos una correlación clínica. Si tenemos que hacerla, son muy puntuales o llamamos al médico, mira, yo sé que tú me lo mandaste por esto, pero yo encontré tal cosa, o tiene esto, o si él me describió una cosa y es totalmente diferente, mira, no tiene mucha relación lo que tú me dices con esto, pero lo que apareció fue tal cosa. Esa es la correlación clínica. La impresión, lo primero es señalar si es anormal o es anormal, ¿verdad? Ni modo, electroencefalograma normal, ya no hay más nada que decir, acabamos, pero si es anormal, ¿verdad que sí? El por qué es anormal. ¿Qué tiene de anormal ese electroencefalograma? Que yo dije que el electroencefalograma es anormal. ¿Verdad que sí? Pequeño, breve, pero se debe describir. Mira, es anormal porque tiene puntas en inversión de fase en región temporal derecha. Por ejemplo, el por qué es anormal, por qué se considera anormal ese electroencefalograma, eso debe ser descrito. Miren, hay una serie de elementos que no describir, ¿verdad? Una serie de elementos que tenemos que tomar en cuenta cuando estamos diciendo que es anormal. Fíjense, si la actividad es tal, si tiene algún tipo de actividad, si es generalizada, si es focal o si tiene algún tipo de relación electroclínica. Lógicamente el video aquí nos ha ayudado muchísimo en esto. Tú dices, mira, él tiene punta en región frontal derecha, que tiene una relación clínica porque el paciente hizo esto y esto. ¿Sí? Ahí no ayuda. Si tiene un foco interictal, recordemos que más del 60% de los pacientes que tienen epilepsia, diagnosticados de epilepsia, tienen un electroencefalograma normal. Recordemos que esto es una ayuda para el diagnóstico de epilepsia. El diagnóstico de la epilepsia, todos lo sabemos, sigue siendo clínico. ¿Verdad que sí? Esto es una ayuda y por eso es importante describir y saber si tiene, en este periodo interictal, si tiene o no algún tipo de foco. Si es generalizado o si es focal, si tiene algún tipo de lentitud de ritmo, es importante. Esto no nos va a decir que si el paciente tiene punta, pero si es lento, sabemos que no debe de estar y que es un trastorno de la funcionabilidad encefálica del paciente. Difusa, focal, si es lenta, si es más rápida. No es lo mismo tener un foco de ondas delta en un área, ¿verdad que sí? Con un paciente despierto, que tener un foco generalizado. ¿Verdad que sí? Son dos elementos diferentes. Uno puede relacionarse con algún tipo de lesión estructural, pero el otro puede ser algún tipo de lesión más difusa, metabólica quizás. Entonces, pero por eso es importante hacer la descripción. Las anormalidades del trazado de base y, lógicamente, si hay algún tipo de efecto farmacológico. Si existen en el examen, si existe un examen previo, debemos de correlacionarlo. Si es para un paciente de seguimiento, es importante, porque como decían ahorita, yo veo una cosa ahora y la veo ahorita y quizá la vea diferente, porque es muy cambiante, esto es muy dinámico.
El trazado que yo tengo hoy quizá no sea el trazado que yo tengo mañana cuando me lo haga. Entonces, si yo tengo alteraciones previas y para un seguimiento, si puedo ver un electro anterior, bueno, mucho mejor y podemos correlacionar mejor algún tipo de alteración que pueda tener el paciente. Algo importante que debía puesto en otro color, los términos levemente o moderadamente anormal, no se aconseja decir. Eso no existe, eso es subjetivo. Si está normal, está normal. Si está bien, está bien. Si tiene 10 puntas, tiene 10 puntas. Y si tiene 5 puntas, son 5 puntas. No importa. Si está presente, ya sabemos que hay alteración y eso le da la anormalidad. No se aconseja este tipo de términos porque es realmente muy subjetivo. Y viene la parte más difícil. Ahora y última parte de esto es la correlación clínica. Es la última parte. Es la más difícil. ¿Por qué? Porque se intenta definir si los hallazgos encontrados explican o no el cuadro clínico del paciente. Pero en Dominicana no tenemos el cuadro clínico del paciente. Es difícil hacer una correlación en ese sentido, porque no nos lo mandan. Se debe ser muy cuidadoso con esta parte, si la vamos a realizar. Muy cuidadoso en esta parte. Ellos refieren, en lo que nos aconsejan los lineamientos, las guías, es que existen 3 formas de tú decir las cosas, si la va a correlacionar. Los hallazgos anteriormente descritos pueden ser efectivamente encontrados en un paciente con diagnóstico de referencia. Pueden o no ser encontrados. Los hallazgos eléctricos son fuertemente sugerentes de una condición no mencionada en el referimiento. Y tercero, los hallazgos anormales pueden ser explicados por alguna terapia o intervención médica. Es decir, ellos aconsejan no ser muy específicos, no sugerirle nada al médico referidor, sino decirle, mira, tú me lo mandaste por esto, pero yo encontré tal cosa. Tiene tal cosa, pero él manifiesta tal cosa. ¿Sí? Por eso muchas veces no se hace este tipo de correlación clínica. Al final, estas 2 cosas. Después de saber qué voy a hacer cuando voy a hacer un reporte, en resumen, de nuevo voy a describir actividad de fondo, anormalidades en frecuencia, en voltaje, en localidad. Lo que es el sueño, si aparecen o no las anormalidades. Cuarto, las maniobras de activación, si aparece o no algo, o si se correlaciona o no con lo ya descrito, si hay algo de anormalidad. Y por último es la interpretación, ¿verdad? Lo que acabamos de decir. Ahora bien, el encefalograma solo será diagnóstico de una situación clínica si observa durante el procedimiento. Algo que mencionaba Muñiz ahorita. Si hay relación electroclínica, el paciente no puede hacer nada, pero tiene sus puntas. Pero si hay una relación electroclínica, tú dices, sí, mira, él convulsionó. Y si tengo una historia previa, sí está convulsionando, sí podría tener una epilepsia. Y al final, lo último, si yo describí que tenía algo, es obligatorio incluir en el reporte las imágenes de lo que yo estoy diciendo que es anormal. Es obligatorio, ¿verdad?, incluirlo. Él tiene puntas frontales derechas. Ah, mira la punta aquí. Se la pongo en el reporte para que la pueda ver y pueda ver, identificar lo que yo estoy describiendo. Señores, muchísimas gracias, muy amable. ¿Alguna pregunta? Sí. Que por favor manden más de 5 páginas. Ah. ¿Le va mandando? Ok, miren, mientras más páginas mandamos, bueno, es obligatorio, dice que es normal, ¿verdad? Sabemos que es normal, pero usted debe demostrar lo que usted vio. Si es normal, debemos de mandar una cantidad suficiente de que se vea. Y debe ser en diferentes montajes, Carrasco. Debe ser en diferentes montajes para uno poderlo correlacionar. Lo vi en un antero-posterior, lo vi en un transverso, en un referencial, en cual fuese, no importa. Pero si yo lo vi en todo, tengo que mandarlo de todo. Y lógicamente, sabemos todos que una cosa que me aparece en un montaje y no me aparece en otra, no es real.
Si me existe, si está, va a estar en todos los montajes en el mismo canal diciendo que me está localizando algún tipo de lesión. Entonces es importante que hagamos eso. Sí, ciertamente, Carrasco, hay que mandar varias páginas. Lamentablemente son páginas, el ecosistema, pero tenemos que demostrar lo que estamos diciendo. Tenemos que demostrar lo que estamos diciendo. Mira, yo digo que la punta es frontal derecha porque la vi en inversión de fases en un montaje bipolar, que es una manera, uno de los métodos de localización, ¿verdad? Pero yo la vi de mayor voltaje en un montaje referencial, pues yo tengo que mandarlo aquí y ahí para que se pueda ver, ciertamente. Y tiene todos los elementos que de verdad tienen que estar en un reporte para que sea útil. Dos comentarios. Uno, muy importante, yo ahora cuando estuve buscando los casos que quería presentar, en algunos de los archivos, ¿verdad?, que yo regresé, a veces se queman los CD para enviarlo antes de que yo lo marque. A mí me gusta marcar el trazado. Yo lo marco todo ahí, se queda marcado y al final del trazado yo pongo mis iniciales para yo saber que yo lo hice y para que los demás, ¿verdad?, sepan que yo lo hice. Eso siempre es bueno, así yo sé, ¿verdad?, quién y cómo y cuándo, ¿verdad?, se vieron las cosas. Entonces, yo había en los reportes, que también yo lo conservo por necesidad simplemente, porque cuestiones técnicas en el sitio donde trabajo, no siempre lo puedo. Entonces, yo he hecho la costumbre de mantener el reporte ahí, que fue sumamente útil para mí ahora, porque sencillamente di un find en los documentos anormal. Todo lo que yo he reportado anormal, tengo una base de datos clínica con estadística, ¿verdad?, de todos mis reportes. En algunos de esos trazados, yo ¿verdad?, no estaban ahí, pero en el reporte yo lo pongo siempre en paréntesis. Cuando yo pongo una normalidad, entre paréntesis pongo el tiempo dentro del estudio. Apareció. Y eran trazados de horas. Entonces, pero lo tenía ahí, sencillamente me fui directamente ahí. Entonces, eso es una cosa importante, porque si yo no mando suficiente hoja, pero mando el CD y además en el reporte dice, vete a tal sitio, ¿verdad? Entonces ya ahí salvamos un par de árboles. El otro es los reportes en cuidado intensivo, que tienen una serie de requerimientos que son un poco diferentes. Tuve la oportunidad de hacer mucho, era una unidad de cuidado intensivo neurológico con 20 camas, cada uno con su video electroencefalograma fijo ahí. Y además eso fue en Nueva 15 York, máquinas. Seguro, y además 15 máquinas. En los países. Sí. Y, por ejemplo, uno de los protocolos del hospital era 10 días en hemorragia subaracnoidea, o sea, monitorear todas las hemorragias subaracnoideas. Y nosotros creamos un protocolo institucional y lo publicamos. El reporte consiste por el requerimiento de que nosotros le dábamos 2 reportes diarios al team de cuidado intensivo, porque es una cosa dinámica, ¿verdad? Sí. Un paciente cuidado. Entonces, los reportes tenían que ser bien concisos, y usábamos la terminología de la Sociedad de Neurofisiología Clínica para cuidados intensivos, que incluso es con acrónimos y con cosas abreviadas. Y eso es sumamente útil en el caso de los centros aquí donde se empiece a hacer monitoreo intraoperatorio. Sí. Y nosotros dejábamos el reporte abierto porque era un documento que nosotros lo teníamos que actualizar varias veces al día. O sea que eso es mi comentario. Lo otro es que el reporte ya un poco más, ¿verdad? Estamos aquí, somos médicos, somos profesionales. Para mí fue sumamente útil, como digo, tener una base de datos. Nosotros allá marcábamos los hallazgos importantes en la computadora, ¿verdad? Y se quedaba en el programa y uno lo buscaba ahí. Pero en este caso yo tengo hasta el texto, ¿verdad? Que a veces es difícil conseguirlo de la gente de informática del hospital. No te lo dan. Entonces, cuando tú tienes que hacer
retrospectivamente una investigación que hacen falta aquí en República Dominicana. Sin embargo, ahí yo tengo ya 1 año de data. Entonces, si uno también escribe los reportes ya en la parte profesional, ¿verdad? Pensando en que en el futuro se pueden hacer este tipo de trabajo. En cuestión de 1 o 2 años, aquí muchos trabajos que faltan relacionados a epilepsia en República Dominicana, se pueden conseguir la data de ese y se comparte y se hacen publicaciones que son muy necesarias aquí. Gracias, Muñiz. Mire, iba a decir algo con relación a lo que está diciendo Muñiz sobre la Sociedad Americana de Neurofisiología Clínica. La Sociedad Americana de Neurofisiología Clínica tiene todos los lineamientos del 1 hasta el 12, este es el número 8 que mencioné, del 1 hasta el número 12, con todo los referentes desde la realización técnica, profesional, de reporte, de los lineamientos para realizar un electroencefalograma, un cuidado intensivo. Sí, en todos los aspectos de la electroencefalografía ellos tienen unos lineamientos. Sencillamente, si les interesa, ustedes pueden entrar a la Sociedad Americana de Neurofisiología, que es acns.org, y ven los lineamientos y ya pueden entrar y obtenerlo de una manera muy sencilla. Y hay un libro, el de Fisher, que lo tiene al final del libro. El señor Fisher publicó todos los lineamientos también. Es una manera de orientarnos. Ajá. No en la academia. Sí, Journal Neurophysiology se llama. Ellos ponen el programa de entrenamiento para que utilizan, por ejemplo, los fellows, y cuando llegan a un programa, entonces nosotros tenemos que llenar, o sea, que bajar un PowerPoint que ellos ponen ahí, aprendernos la terminología y tomar un pequeño examen para, ¿verdad?, para que uno sepa usar. Y eso está en línea, eso se puede descargar y eso se puede... Además tiene un cheat sheet de una página donde lo tiene todo, muy útil. Eso nos ayuda. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Muchísimas gracias, señores, muy amables, y esperamos que el esfuerzo que ha hecho Neurovirtual y que nosotros humildemente el grupo trató de transmitirle, le sea de algún tipo de provecho. Feliz tarde y que el Señor les bendiga.